Bueno, Leni es científica titular en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Leni trabaja en física de materiales fuertemente correlacionados, en materiales superconductores no convencionales y actualmente está estudiando también pues, sistemas de grafeno rotado y sistemas de Moiré. Leni tiene una larga trayectoria científica con estancias en la Universidad de Texas, en Austin, en el Instituto de Física Teórica de Zúrich y también lleva ya pues, tiempo con nosotros en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde realizó su tesis doctoral y después ha estado con un contrato Ramón y Cajal y actualmente bueno, pues ya es científico titular aquí. Además de esta actividad científica intensa, Leni también tiene una actividad muy intensa como divulgadora, tanto en su área de trabajo, que es la superconductividad, como en el tema que nos ocupa hoy aquí, que es la promoción y la visibilidad de las mujeres en ciencia. La charla que nos va a dar hoy Leni intenta reflexionar la raíz de parte de estos problemas de la ausencia de mujeres en ciertos tipos de disciplinas científicas que empiezan en las etapas más tiernas de su formación. Y bueno, pues esto es lo que nos va a contar y le voy a ceder ya a Leni la palabra. Leni, muchas gracias, cuando quieras. Hola, bueno, muchas gracias Silvia por la presentación y muchas gracias a todas las personas que habéis venido a este webinar. Como ha dicho Silvia, bueno, pues vamos a hablar un poco de por qué las chicas no estudian determinados temas y qué es lo que podemos hacer. También vamos a intentar ver un poquito por qué es importante, ¿no? que hagamos algo. Bueno, lo primero es qué significa, qué queremos decir cuando hablamos de que las chicas no estudian, no realizan estudios científicos. Muchas veces oímos esto, ¿no? Y oímos que hay que visibilizar, o sea, que hay que fomentar las vocaciones científicas en las niñas. Sin embargo, si nos fijamos en los datos de personas que estudian estas lo que vemos es, bueno, ya sabemos que las chicas son un porcentaje mayor de estudiantes en la universidad, son un 54%, ¿vale? Pero lo que vemos es que hay muchas diferencias en lo referente a las carreras que cogen, ¿no? En particular, bueno, pues vemos muchísimas mujeres en el tema de las artes y las humanidades. Vemos muchas mujeres en las ciencias sociales, son en torno a un 60%, y vemos muchas mujeres en las ciencias de la salud. Es decir, esto no nos sorprende, sabemos que las mujeres estudian muchísimo medicina, pero aquí ya vemos lo primero, o sea, las mujeres estudian mucho determinadas ciencias, ¿vale? Incluso si nos vamos a lo que suele considerarse como el apartado completo de las ciencias, las chicas son un 51%. Entonces, ¿por qué decimos esto de que las chicas no estudian ciencia? Bueno, por una parte, lo que vemos aquí es que, aunque estudian mucho las ciencias de la salud, pues estudian muy poquito la ingeniería, ¿vale? En la ingeniería hay tan solo un 26% de chicas, que es muchísimo menor, obviamente, que este 54% del total, pero es que incluso dentro de este 51% de las ciencias que estudian, pues hay unas diferencias muy grandes, ¿vale? Aquí tenemos pues una gráfica con los datos sobre lo que metemos dentro del área de ciencias, pero no estudian algunas de estas ciencias, en particular no estudian la ingeniería y la arquitectura, y dentro de lo que normalmente llamamos ciencias, pues estudian pues mucho la biología, estudian bastante la química, pues comparable con el porcentaje que hay de chicas en la universidad, pero ya nos cae en las matemáticas y las geologías y no las tenemos en la física. Es decir, en física son tan solo un 25%, similar al porcentaje que tenemos en ingeniería y en arquitectura. Es decir, aquí está el primer mensaje de la charla. Cuando hablamos de que las chicas no estudian ciencia, en realidad lo que tenemos que decir es que no estudian ciencias técnicas. Es decir, tenemos una diferencia entre lo que normalmente se llaman las PECs, es decir, física, ingeniería, ciencia de la información, y lo que normalmente se llama las STEM, que es mucho más general, engloba muchas más ciencias. ¿Vale? Una de las cosas que se podía empezar a ver ya en el gráfico anterior, ¿vale?, es la evolución temporal.
¿vale? Muchas veces oímos también el decir, bueno, es que es cuestión de tiempo, todavía no hay muchas mujeres en unas carreras, pero bueno, pues con el tiempo va a mejorar. Bueno, lo que podéis ver aquí en esta gráfica es que no está mejorando, de hecho está empeorando. Bueno, vemos una caída de las chicas en realidad en todas las ciencias, incluso se ve un poquito en la biología, pero la notamos en la química, se ha notado muchísimo en las matemáticas y la tenemos también en la física. Es decir, el tiempo no nos va a arreglar esto. En algunos casos, la caída de mujeres es realmente dramática, ¿no? Es decir, esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los estudios de informática, pues en los años 80 había en torno a un 30% de mujeres y esto es en España, ¿vale? Y bueno, pues desde entonces está en caída libre. Es decir, ahora mismo hay en torno a un 12%. También generalmente hablamos de los estudios científicos, o sea, perdonad, de los estudios universitarios y hablamos de que ahí está el problema, pero realmente el problema empieza antes, ¿vale? El problema ya lo podemos ver en bachillerato. Aquí tenéis, por ejemplo, pues tenéis el porcentaje de estudiantes hombres y mujeres que se matriculan, ya empieza a haber un poquito más de mujeres en esta etapa, ¿no? Pero, sin embargo, en el área de ciencia y tecnología, donde realmente también tenemos chicas que se van a ir a biología, por ejemplo, pues aquí ya hay una diferencia, ya hay menos mujeres que hombres. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de la EBAU de física, menos del 30% de los estudiantes y las estudiantes que se presentan son chicas, ¿vale? Y de nuevo también nos vamos a FP y incluso a FP básico y ya tenemos también ahí esa brecha de género, ¿no? Es decir, tampoco, tan solo un 18% de los estudiantes de esta especialidad, por ejemplo, son mujeres, ¿vale? Es decir, hay un problema, es decir, hay un problema que empieza bastante pronto. ¿Por qué nos tiene que importar si las chicas estudian ciencia y tecnología o no? Bueno, cualquier tipo de informe que estudiemos con respecto al futuro del trabajo, con respecto incluso al presente del trabajo, lo que nos dicen es que el futuro a nivel de dónde van a estar los trabajos, de dónde van a estar los buenos salarios, son el área de, o realmente va a tener mucha importancia, el área de tecnología y comunicaciones. Con lo cual, si las chicas no estudian este tipo de estudios, no se dedican a estas áreas, pues lo que vamos a hacer es, no solo no vamos a reducir la brecha salarial, sino que probablemente la vamos a incluso ampliar, ¿vale? Es decir, no es solamente la brecha salarial, no es solamente que te paguen más o menos por el mismo trabajo, sino que en muchos casos es que directamente no van a estar haciendo los trabajos mejor pagados o no van a tener trabajo siquiera, ¿no? Pero además, desde el punto de vista de la sociedad, en un contexto en el que la tecnología va a ser tan importante, y bueno, ya lo es actualmente, no podemos perdernos el talento de una parte de la población tan grande. ¿Cuál es el problema? Es que a las chicas no les gusta la ciencia y la tecnología. Bueno, pues lo que vamos a ver es que realmente lo que hay es un problema educacional, un problema cultural, que tiene que ver, que es complejo, es decir, tiene muchos aspectos y tiene que ver pues desde la falta de referentes, tiene que ver los estereotipos sociales que están ya en la familia, que están incluso en el profesorado y que todo esto lo van absorbiendo las chicas y genera un problema de autoestima que empieza ya muy prontito, ¿vale? Y eso es lo que hace que las chicas no se identifican directamente con la ciencia y la tecnología y como consecuencia pues no eligen estos estudios. Bueno, antes de entrar directamente en lo que son los diferentes estudios, lo que voy a hacer es, os voy a presentar pues una serie de estudios, ¿no? Que nos van a ir comunicando diferentes ideas, ¿no? Pero bueno, antes de ir un poco a lo que voy a empezar, que es la falta de referentes, quiero que veáis estos resultados, son los resultados de un informe. En particular, lo que hicieron aquí fue, le preguntaron a las empresas si creían que había una capacidad diferente de hombres y mujeres a la hora de desempeñar los empleos. Y las empresas dijeron que sí había esta diferencia en un 19% de los casos. Esto es un problema de estereotipos y de sesgos
importante, muy importante. Pero el problema es mucho mayor si le preguntan a niñas y adolescentes, chicas, ¿vale? En ese caso, quien piensa que hay estas diferencias en la capacidad para desempeñar estos empleos es notablemente superior, es de un 32%, ¿vale? Es decir, las chicas tienen unos estereotipos muy marcados, unos sesgos, unas ideas muy marcadas. ¿Dónde empieza a venir esto? Bueno, pues directamente ya podemos empezar mirando en casa, ¿no? Y podemos pensar, podemos mirar, esto lo estudió el informe PISA hace años, estos resultados justos son de Italia, Alemania y México, pero bueno, le preguntaron a los padres, entiendo también que a las madres, en qué creían que iban a trabajar sus hijos y sus hijas, ¿no? Eran estudiantes que tenían 15 años. ¿No? Y en particular les preguntaron si pensaban que iban a tener algún tipo de trabajo relacionado con la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Pues en el caso de las chicas lo dijeron en torno al 15-18% de los padres, ¿vale? En el caso de los chicos lo dijeron en torno al 35-45%. Es decir, hay una brecha muy importante entre sobre lo que creen las familias que se van a dedicar los hijos y las hijas, ¿no? Y lo primero que nos podemos preguntar es si estas expectativas familiares pues luego terminan influyendo en la elección de los estudios, ¿vale? Desde que somos pequeñas empezamos a absorber, ¿no? Lo que vemos y bueno, pues estas son algunas de las imágenes, ¿no? Que podemos recibir. ¿Vale? Es decir, no es extraño que la imagen que se nos presenta de la ciencia, incluso en los juegos, sea una imagen que la asocia la ciencia a científicos, de hecho hombres, locos y en general pues un poquito frikis muchas veces, ¿no? Sobre todo en algunas de las carreras. Y en particular, pues por ejemplo, en el caso de la informática, pues es bastante habitual pensar también en frikis. La imagen que tenemos de la ciencia, la imagen que recibimos, en general es bastante masculina, ¿no? Y es bastante masculina, de hecho, por ejemplo, relaciona la presencia real de las mujeres en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este estudio lo que miraron fueron las fotografías que aparecen en los medios de comunicación, o sea, en los periódicos de gran tirada, tipo El País, tipo El Mundo, tipo, bueno, pues los grandes, no recuerdo ahora exactamente cuáles eran, pero eran los grandes medios, y lo compararon con el porcentaje de mujeres que hay en el sistema español científico, ¿no? Es decir, bueno, pues en el caso de la presencia de la mujer es muy cercana, en ese momento ahora de hecho es ligeramente superior al 40%, pues era, bueno, pues en torno al 40%, ¿vale? Con lo cual, pues lo que deberíamos haber esperado era que en torno al 40% de las mujeres de las fotografías, pues hubiese mujeres, ¿no? Bueno, pues lo que vieron es que en un 74% de los casos, en la fotografía aparecían únicamente hombres y en un 17% de los casos mujeres. Es decir, los hombres protagonizaban mucho más esas fotografías, pero no solo los protagonizaban en el sentido de aparecer, es que además del bajo porcentaje de imágenes que había de mujeres, muchas de ellas eran de estas de tipo relleno, ¿no? Típica fotografía de, bueno, pues una mujer mirando a unas mujeres mirando un microscopio, ¿no? Es decir, que ellas no eran la protagonista de la noticia, mientras que en el caso de los hombres sí solía ser realmente que estaban liderando, que estaban siendo ellos los protagonistas, ¿vale? Esto que vemos aquí en los medios de comunicación lo tenemos también en los libros de texto, ¿vale? En los libros de texto realmente, bueno, pues esto es un estudio, una tesis, de hecho, doctoral que hizo Ana López Navajas hace unos años en la Universidad de Valencia, pues se contó las apariciones, o sea, los personajes, los hombres y las mujeres que aparecían en personas reales, ¿no? A las que se mencionaba en los libros. Y bueno, las mujeres ya a nivel general aparecen muy poco, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo las personas que aparecen, sino cuántas veces aparecen, pues de cada 13 apariciones, una
nada más era una mujer. Pero en el momento que nos vamos hacia la ciencia y la tecnología, el problema todavía se va agudizando más. Es decir, de cada 20 apariciones, solo una era una mujer en ciencia, y en tecnología solo aparecían 2 mujeres y más de 200 hombres. Es decir, aquí lo que no es que nos tengamos que preguntar por qué algunas chicas no se sienten identificadas con la ciencia. A lo mejor lo que casi habría que preguntarse es cómo es que algunas lo hacen, ¿no? Porque realmente la imagen que están recibiendo es muy, muy masculina, ¿vale? Y bueno, esto también ocurre en otros libros de texto de primaria y en otros tipos de materiales, ¿no? También está ese sesgo. ¿Hasta qué punto este sesgo lo absorben los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, hay un experimento bastante conocido que se hace sobre todo en países anglosajones, en que le dicen a chicos y a chicas, draw a scientist, ¿no? Que es dibuja una persona que haga ciencia y que, bueno, pues allí en ese caso, pues claro, como la palabra no tiene género, pues permite todavía más, bueno, si decimos persona que hace ciencia es igual, el darse cuenta de si dibujan a hombres o dibujan a mujeres, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que veis es el porcentaje de hombres que dibujaban tanto los chicos como las chicas en función de cómo cambia en función de la edad, ¿vale? Pues lo que podemos ver es que cuando son, bueno, a edades muy tempranas, a los 6 años, tanto chicos como chicas empiezan a dibujar más personas de su mismo sexo, ¿vale? Bueno, aquí las 2 líneas que tenéis son simplemente incluir un estudio o no incluirlo, ¿vale? Pero bueno, nos da una idea genérica cualquiera de las 2. Entonces, bueno, pues en cualquiera de los 2 casos tendrían a dibujar más a chicos y chicas, o sea, a personas de su género. Lo que es bastante impactante aquí es cómo realmente esto va cambiando con la edad, ¿vale? Si ya de por sí los chicos dibujaban mucho más a hombres, pues según se van haciendo mayores ya se vuelve realmente un 100% esa proporción, pero en el caso de las chicas es que ya también empiezan a dibujar hombres y llega un momento en que la proporción de mujeres es muy pequeña, ¿vale? O sea, sí hay una percepción de la ciencia en masculino que además se va acentuando, y esto es claramente un problema que se va absorbiendo en función de lo que la sociedad les va diciendo. ¿Hasta qué punto afecta a la sociedad a la elección de los estudios, ¿no? El comportamiento social? Hablábamos antes de cómo había ido en caída libre, ¿no? la proporción de mujeres que estudiaba informática desde los años 80, ¿vale? En el caso de Estados Unidos no solamente tenemos lo que ha pasado desde los años 80, sino que tenemos también lo que pasó antes, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos unas curvas de cómo ha ido cambiando el porcentaje de mujeres en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues podemos ver, esto empieza pues en torno a los años 60, al principio había muy poquitas mujeres en cualquier tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, pues según va avanzando el tiempo, las mujeres se van incorporando a la universidad y en general, bueno, pues el porcentaje ha ido aumentando en las diferentes áreas, en medicina, en derecho, en ciencias en promedio, ¿no? Sin embargo, hay un comportamiento muy diferente que es el de la informática, ¿vale? Aquí hay un verdadero cambio de comportamiento y de nuevo, igual que en España, pues empieza a caer en caída libre, ¿vale? Esto lo que nos está diciendo claramente, esto no es una opción personal, esto es algo aprendido o alguna cuestión que ha ocurrido socialmente. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Pues una de las cosas que ocurre, estos son también la misma época, estos son los años 80, ocurre que se empieza a popularizar el ordenador personal. Y esto trae 2 cosas. Por una parte, trae contenidos mucho más masculinos para el ordenador, ¿no? Es decir, los juegos que se han hecho en general con más tendencia a cosas que les han atraído a los chicos, al menos en ese momento, ¿no? Y también además se empieza a dar más prestigio a las personas que se dedican a trabajar en la informática, ¿vale? Es decir, estas son las cuestiones, las cosas que ocurren y que pues claramente están influyendo. ¿Cómo va cambiando el interés en los diferentes campos? Bueno, pues esto también está estudiado, ¿no? Y entonces, en particular, bueno, pues en este informe, ¿no? En este estudio, pues lo que hicieron fue
estudiaron las preguntas que hacen niños y niñas en un montón de programas, pues programas de internet, programas de televisión en los que podían preguntar, en clase, bueno, o sea, es bastante completo, o sea, me parece que son más de 5.000 preguntas y los diferencian por edades, ¿no? Y por género. Y en particular lo que se ve es que cuando están en edades de tipo primero o tercero de primaria, pues las diferencias entre chicos y chicas, aquí la F es mujer y la M es hombre, ¿vale? Pues vemos que las diferencias son muy poquitas, ¿vale? En cuarto sexto ha fluctuado un poco, pero bueno, sigue sin haber un cambio muy grande, pero vemos que a partir de ya lo que sería primero o tercero de la ESO, las chicas empiezan a interesarse por la biología y dejar otros temas, y bueno, hacia cuarto de la ESO realmente ya hay una brecha que realmente está marcadísima, pero bueno, ya veis que ya la tenemos aquí marcada y en particular, pues por ejemplo en la física, pues ha caído muchísimo, ¿no? Es decir, de nuevo, ese interés en unas materias o en otro no es algo con lo que se nace, sino es algo que se ha ido desarrollando. Es decir, tenemos un problema de falta de referentes que nos está afectando a la visión estereotipada y al interés en unos tipos de ciencia o en otros, en unas áreas, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es que el problema es todavía más complejo porque no es solamente esta visión, no es solamente este interés, sino que de hecho se generan una serie de problemas de autoestima, una serie de problemas de creerse que no se vale, que realmente llegan, bueno, pues no solo condicionan la elección de estudios, sino también incluso el rendimiento, es decir, el cómo se resuelven problemas, etc. Bueno, aquí podéis, en este trabajo, este es aquí un trabajo que hicieron hace unos años en la Universidad Oberta de Cataluña, pues le preguntaron a chicos y chicas de, creo que era tercero de la ESO, les preguntaban si había alguna asignatura que se les daba mejor a los chicos o alguna que se les daba mejor a las chicas, ¿vale? Eso va un poco en la línea de lo que hablábamos antes de los estereotipos, ¿no? Bueno, pues para los chicos, bueno, pues las que ya no sabemos estereotipadas, ¿no? Es decir, pues la educación física, la tecnología, las matemáticas. Y para las chicas, pues de nuevo, las que nos vienen a la cabeza pensando en la idea general que hay, la educación plástica, las ciencias sociales o las ciencias naturales. Pero la realidad es que si miramos las notas que tenían, pues estos respuestas que dieron no se corresponden con las notas, ¿no? Por una parte, bueno, a nivel general, las chicas tienen mejores notas en todo, pero es que incluso en estas asignaturas, ¿no? Pues por ejemplo, podéis ver que en tecnología, pues las respuestas que tenían estas chicas, porque eran las notas de la clase, pues las chicas y chicos, pues las notas de tecnología eran pues casi clavadas a las notas de ciencias sociales, ¿no? Es decir, que no hay una razón para tener estos, para tener esta idea, ¿no? De que a los chicos se les da bien unas asignaturas y a otras. La cuestión es que lo que hicieron también fue, les preguntaron también cómo de bien creían que se les daba cada asignatura, ¿no? A nivel general, las chicas dijeron, tenían una percepción de lo bien que se le daban las cosas menor que la de los chicos, ¿no? Es decir, podéis comparar aquí las, bueno, pues las diferentes respuestas, ¿no? Es decir, bueno, aquí antes no lo he comentado, pero azul son los chicos, verde son las chicas, ¿vale? Y aquí se compara la NR, que es la nota real, la que tenían, y la habilidad percibida, ¿vale? Que esa es lo que está al lado, ¿vale? Lo que había tapado antes. No son exactamente comparables porque una va de 1 a 10 y otra va de 1 a 7, pero sí podemos comparar un poco las alturas relativas, ¿no? Y en general, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Las chicas sacan mejores notas en todo, pero si vemos, piensan que lo hacen peor en matemáticas, en tecnología y en física y química, ¿vale? O sea, es decir, ellas se dan una habilidad a sí mismas más baja en estas asignaturas
que no lo hacen en las de biología, o sea, las ciencias naturales, o en las de lengua o en las ciencias sociales, ¿no? Y de nuevo, por ejemplo, si comparamos las áreas de tecnología y ciencias sociales que hablábamos antes, pues vemos esta gran diferencia, ¿no? Esta habilidad percibida realmente en tecnología es muy baja, ¿vale? Bueno, pues tenemos un problema de la habilidad que creen que tienen las chicas y la que tienen los chicos no es la misma, pero el problema es aún más serio si nos damos cuenta que influye en cómo lo hace, ¿vale? Este es uno de los estudios que más me ha impresionado a mí cuando oí hablar de él hace unos años, ¿vale? En particular en este estudio, un momento, en este estudio le dijeron bueno, pues a niños y niñas, de unos 200 niños y niñas en Francia, lo ha habido más estudios similares, ¿vale? No es el único que hay. Les dijeron que hicieran un ejercicio, era un ejercicio que tenía que ver con triángulos, ¿no? A una parte de los chicos y las chicas les dijeron que era un ejercicio de geometría y a otra parte les dijeron que era un ejercicio de dibujo, ¿vale? Pero el ejercicio era exactamente igual. Bueno, pues entonces, como el ejercicio era exactamente igual, lo que habríamos esperado es que el resultado fuera exactamente el mismo. Sin embargo, esto no ocurrió, ¿vale? Lo que se vio es que, bueno, pues en el caso de los chicos, que están aquí en clarito, bueno, las diferencias no son estadísticamente significativas, es decir, entran dentro del margen de error, ¿vale? Podemos decir que lo han hecho igual de bien. Pero en el caso de las chicas lo hicieron peor cuando les dijeron que era de geometría, ¿vale? Con lo cual, es decir, es un problema realmente de estás pensando que no lo puedes hacer y entonces te sale peor, ¿vale? Esto, bueno, este tipo de problema de que cómo te afecta la menor creencia el creer que no lo vas a hacer bien, ¿no? Por temas de género en el rendimiento, es un fenómeno, o sea, es un efecto que se llama la amenaza del estereotipo. Se conocen en otros ámbitos también, de hecho, no solo en niñas, también en mujeres, pero además, incluso con este mismo tipo de experimento, pues una de las cosas que han visto es que le afecta incluso más a las chicas que tienen mejor rendimiento, ¿vale? ¿Y cuándo empiezan? Habíamos estado viendo que los problemas empiezan muy pronto, ¿no? Primero hablábamos de la universidad, luego ya habíamos ido a bachillerato, aquí ya estamos en 11, 13 años, ¿no? Pues la realidad es que las cuestiones de esta falta de autoestima empiezan a los 6 años, ¿vale? Es decir, cuando somos muy pequeñitas. En particular, bueno, este trabajo salió hace 4 años y realmente, bueno, pues se ha conocido mucho, ha sido muy impactante. En particular, lo que hacían aquí era, les decían a niños y a niñas, les daban fotos o les contaban historias y en las fotos, pues, por ejemplo, decían que era una persona muy inteligente, tenían que escoger una foto, ¿no? O eso, te cuentan una historia de una persona tal y tienes que escogerla, ¿no? Una persona así muy inteligente. Pues cuando tenían 5 años, las fotos que elegían, pues el porcentaje de tanto las chicas tendrían a coger más mujeres y los niños tendrían a coger más hombres, ¿no? Y en la misma proporción, es decir, no se notaron diferencias significativas, ¿vale? Pero sin embargo, a los 6 años ya las chicas tendían a elegir menos mujeres que los chicos hombres, ¿vale? Eso aquí, bueno, hay 2 gráficas porque hicieron el experimento de 2 formas diferentes, ¿vale? Pero realmente las conclusiones fueron las mismas, ¿vale? A partir de los 6 años, ya las niñas, cuando les hablan de una persona inteligente, ya, o en general, ya lo asocian menos que los niños, menos con su género que los niños. Y además también vieron en este trabajo que si a las niñas y a los niños les decían si querían jugar a un juego en el que, bueno, pues había que ser muy inteligente o a un juego en el que había que esforzarse mucho, pues de nuevo cuando tenían 6 y 7 años, las chicas en el juego que era para personas muy inteligentes tendían a interesarse menos que los chicos, ¿vale?
pero eso no ocurría con el juego en el que había que esforzarse mucho, ¿de acuerdo? Esto de nuevo vieron que ocurría esta tendencia a no querer el juego para personas inteligentes, que no ocurría o sea, que ocurría, empezaba a los 6 años, ¿vale? Pero es eso, es decir, las chicas no tienen problemas en esforzarse, pero sí pierden ese interés cuando creen que no van a ser lo suficientemente capaces. Bueno, ¿por qué las PECs en vez de las STEM, ¿no? Es decir, ¿por qué la física, la ingeniería y la informática versus todo el resto de las ciencias? Bueno, a nivel general, estas carreras tienen los estereotipos más marcados, tanto a nivel de masculinidad como de inteligencia, con lo cual, si hay un problema de creer que no vas a ser capaz, cuanto más te pienses que es una carrera para personas inteligentes, pues más susceptible vas a ser y más lo vas a esquivar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay menos referentes también en general, tanto en la vida real como de nuevo hay muchos estudios, hay algún estudio que nos dice que de nuevo en las pantallas, y también lo vemos en general, pues nos salen mucho más, por ejemplo, referentes en ciencias de la salud o en biología, ¿no? Y además, bueno, pues las chicas tienen una mayor tendencia a los cuidados. Y esto en parte pues tiene que ver con el hecho de que hay poco conocimiento de la importancia social de las ingenierías, ¿no? De cómo pueden realmente ayudar a la gente. Bueno, ¿qué pasa en clase? ¿Vale? Pues en clase lo primero que pasa es que gran parte del profesorado no es consciente de que esto está ocurriendo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo comprobaron hace poco en Aragón, ¿no? Es decir, pues les hicieron preguntas a niños y niñas de primaria como ¿se te dan bien las matemáticas? ¿Se te da bien el lenguaje? ¿O te gusta estudiar matemáticas? ¿Te gusta estudiar el lenguaje? Y vieron una brecha muy importante, ¿vale? Es decir, una brecha que ya, de nuevo, ya estaba presente en tercero o cuarto de primaria, ¿vale? Y una brecha pues de 16 puntos, ¿no? De lo que decían que se les daba bien las matemáticas. Sin embargo, más de la mitad del personal docente opinaba que las chicas no se consideraban peor que los chicos, ¿vale? Y lo cierto es que muchas veces las chicas dicen, no, las chicas pueden hacer lo que quieran, pero a mí se me da mal, ¿vale? Es decir, no siempre los estereotipos son explícitos. Muchas veces esos sesgos nos salen solamente, nos creemos que es una cosa individual que no podemos, ¿vale? También se ha visto, y esto es algo que ha enfatizado, por ejemplo, el informe PISA, que hay una influencia de cómo es la dinámica de clase, ¿vale? Hay una influencia entre diferentes tipos de centros, en partes que sean segregados, pero también más cosas. Hay una importancia en hacer un esfuerzo en que se hayan entendido las ideas, ¿vale? Hay una importancia, no es sorprendente, de el entusiasmo que pone el profesorado, pero este entusiasmo le afecta más a las chicas y se ha detectado también que parece que puede tener aún más influencia de las profesoras, ¿vale? Y aquí hay una cuestión importante, es que, por ejemplo, en este estudio que tengo aquí, detectaron también que también las profesoras tenían más tendencia a pensar que no daban bien las asignaturas que los profesores. ¿De acuerdo? Y ya el último estudio que voy a contar aquí son el cómo también diferentes estudios nos han hablado de que también hay sesgos en el profesorado que influyen, ¿vale? Es decir, sesgos que van desde evaluar peor a una chica, incluso en ejercicios ciegos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un estudio le mandaron bueno, pues a un montón de profesores y profesoras, les mandaron el mismo problema de física hecho con la misma solución exactamente, solo cambiaron el nombre del chico de la chica y evaluaron peor a la chica, ¿no? Pero bueno, ya también en situaciones más reales se ha visto cómo si estudiaban los sesgos implícito del profesorado, luego veían una correlación con que las chicas que habían estudiado con ese profesorado estudiaran menos
las matemáticas, ¿no? Aunque eso, pues, por ejemplo, no afectaba en lengua, y veían también que el propio profesorado pues, tenía más tendencia a no recomendar a las chicas que estudiara ciencia, o cómo cuando a las chicas se las ha evaluado por debajo de lo que hacían, mientras que a los chicos no, pues a los chicos les ha ido mejor, ¿vale? Una cuestión que suele aparecer también es que cuando se han visto, por ejemplo, sesgos en contra de las chicas, ha tendido a ser en matemáticas, pero no, por ejemplo, a veces, pues por ejemplo, en lengua, cosas así, se ha visto de hecho incluso lo contrario, ¿vale? Es decir, que hay una doble actitud en cómo se hace. Tendemos un poquito a bueno, pues actuar en función de nuestros propios estereotipos. Vale. Bueno, pues hemos estado viendo aquí que hay un problema, ¿vale? Hay un problema complejo, y la cuestión ahora es qué tipo de cosas, qué tipo de medidas podemos tomar para ayudar a cerrar esta brecha de género, ¿no? Bueno, pues lo primero es poner atención a nuestros propios sesgos, ¿vale? Esto tiene que ver por una parte lo relativo al género, pero también lo relativo a las asignaturas. Es decir, lo relativo al género tenemos, bueno, pues tenemos que asegurarnos lo primero que no estamos transmitiendo un montón de estereotipos que podamos tener. Y aquí, muy importante, ser mujer no te quita para tener sesgos, es decir, normalmente se ve que hombres y mujeres tienen el mismo tipo de sesgos. Los sesgos los podemos transmitir a las chicas y también a los chicos, es decir, muchas veces a lo mejor pues también les estamos mandando mensajes a los chicos de que no vayan a ser, pues, por ejemplo, bailarines o profesores de infantil, ¿no? Es decir, también pueden querer serlo, ¿no? O a lo mejor darnos cuenta de si a una chica le estamos diciendo más qué bonito has puesto el cuaderno cuando lo decora, ¿no? Le pone, mientras le pone así muy bonito con colores, mientras que a lo mejor a un chico pues lo recibimos de otra forma, ¿no? Es decir, todas esas cosas es muy importante que nos demos cuenta de que todo el mundo tiene sesgos, ¿vale? Con lo cual lo más importante es afrontarlos. Pero también podemos tener muchos sesgos con las asignaturas, es decir, pues por ejemplo, hablar de las matemáticas como, bueno, no, a mí se me daba mal, y entonces pues ya transmitir como que van a ser más difíciles, como que van a ser pues, bueno, pues más para un tipo de personas que tienen que ser muy inteligentes o cosas así, ¿no? Es muy importante que busquéis formación, ¿vale? Busquéis formación no solo para vosotros, sino también para el centro, que intentéis convencer a compañeros y compañeras de la importante que es saber cómo se forma esta brecha de género y cómo intentar paliarla. Pero también, y eso se lo podéis de hecho, incluso, por ejemplo, pues intentar pedir bueno, pues a las consejerías, ¿no? Cuando os dan los cursos de formación podéis intentar solicitar cursos sobre este tema, pero también sobre científicas y tecnólogas, porque como vais a ver ahora, pues bueno, pues va a haber también que hacer un esfuerzo para hablar de ellas, para que no haya este desfase que tenemos ahora mismo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hemos visto que hay un problema de falta de referentes, ¿no? Es muy importante que cuando enseñemos la ciencia lo hagamos de una forma inclusiva y paritaria, ¿vale? Es decir, es importante que aparezcan no solo científicos, sino también científicas, ¿vale? Es importante que utilicemos un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, porque con el lenguaje estamos realmente pintando el mundo en masculino. Eso que decimos, no, es que el lenguaje, el masculino engloba todo. La realidad es que no. La realidad es que vemos a un tipo vemos a hombres, y cuanto más sesgado sea el campo sobre el que estamos hablando, más vamos a ver esos hombres, ¿no? Otra cosa importante es para intentar acercar las ciencias a las chicas, es intentar utilizar ejemplos que puedan ayudar a despertar su interés, ¿no? Muchas veces, pues por ejemplo, se utiliza el fútbol para explicar
explicar, pues, por ejemplo, cosas en física, ¿no? Pues el típico tiro parabólico, no sé qué. Pero, por ejemplo, pocas veces se habla, pues, de esmalte de uñas, ¿no? Que tengo puesto aquí. No quiero decir con esto que solamente que a las chicas no les pueda gustar el fútbol o que a los chicos no les pueda gustar el esmalte de uñas, porque precisamente lo que podemos hacer es, si vamos a utilizar un ejemplo que pueda ser, por ejemplo, muy masculino, pues podemos jugar a romperlo, ¿no? Es decir, si ponemos decimos, pues es que imaginaos una chica que está chutando al balón, pues ya de alguna manera, aparte de romper con el estereotipo, ya nos estamos acercando también más a las chicas, ¿no? Es decir, son pequeños detalles que pueden hacer que captemos más su interés. A la hora de elegir los libros de texto, ya hemos visto que hay un problema, ¿no? Pues estos libros de texto podemos fijarnos en el centro educativo, ¿no? Podemos intentar saber, intentar mirar cómo es, si algunos son más sesgados que otros, y podéis negaros. Podéis decir, bueno, pues en este centro no usamos esos libros. Obviamente tenéis que hacer un trabajo a nivel de centro y podéis hablar de nuevo con las comunidades autónomas, pero también os podéis quejaros a las editoriales, ¿vale? O sea, hay casos, ¿vale? Yo conozco, de hecho, alguno de personas, en particular en este caso incluso personas individuales, ¿no? Que han escrito a la editorial para decir, oye, mira, que no puede ser que me tengas un libro de no sé si era de quinto de naturales o de sexto, en el que solo me salen científicos y no me salen científicas, ¿no? Y la editorial ha cogido y ha dicho, oye, sí, que lo vamos a cambiar. Y se han puesto a cambiar, ¿vale? Es decir, el personal docente tenéis mucho poder a la hora de lograr que los libros sean más igualitarios, ¿vale? Esto, bueno, tiene que ver con las personas que aparecen, pero también daos cuenta de que la brecha de género puede aparecer, y de hecho se ha visto que aparece, por ejemplo, en imágenes, ¿no? En qué están haciendo las personas que aparecen en estas imágenes. Pues de hecho, por ejemplo, pues hay ejemplos que nos dicen que hay más hombres de científicos y más mujeres de profesoras, ¿no? Bueno, una de las cuestiones es, claro, como mientras que en los libros no tengamos y en la sociedad no tengamos una, bueno, pues una situación normalizada de que nos den referentes suficientes de mujeres, pues una cosa que hay que hacer es hablar en clase, ¿no? Es decir, conocerlas e introducirlas, pues incluso si no nos han salido en los libros, ¿no? Es decir, buscar cualquier excusa. Y es eso, cualquier excusa es buena. ¿Que estamos hablando del espacio? Pues podemos hablar de un astronauta, de una astrónoma, de Margaret Hamilton, que por ejemplo fue la ingeniera que hizo el software para ir a la Luna. Es decir, podemos buscar ejemplos. ¿Qué es la prehistoria? Pues podemos buscar mujeres arqueólogas. Es decir, siempre podemos encontrar bueno, pues la forma de hacerlo, ¿no? A la hora de hablar, de presentar perfiles, intentad que estos perfiles sean inclusivos no solo en el sexo, sino también en la raza, en que haya colectivos, personas del colectivo LGTB, en que haya personas con diversidad funcional, ¿no? Pues, por ejemplo, esta científica que he puesto aquí, pues es una científica ciega, ¿no? Es decir, también, bueno, pues veis aquí personas que son de otras razas, ¿no? Intentad también buscar siempre que podáis perfiles, bueno, pues que puedan ser más amenos, ¿no? O más divertidos, ¿no? O más cercanos, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí, bueno, Jane Goodall es un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Para cuando las niñas son pequeñas, porque es que se fue a vivir con los chimpancés, ¿no? Bueno, pues obviamente son siempre cosas que van a ser más fáciles de contar que si estamos hablando de una científica que ha estudiado, bueno, pues una proteína muy complicada que hace no sé qué. Es importante que cuando hablemos de las mujeres científicas, también en general intentemos hacerlo en un contexto de normalidad, ¿no? Que vean, que no piensen que haya que ser, bueno, pues que son casos excepcionales, ¿no? Sino que vean que, bueno, pues es algo normal, ¿no?
Y nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Muchas veces hablamos, no, no es que las chicas necesitan referentes femeninos porque si no, no pueden querer ser lo que no ven, pero nos tenemos que dar cuenta que los chicos también necesitan estos referentes femeninos, ¿vale? Es decir, porque si no, van a crecer pensando que la ciencia no es cosa de chicas, entonces no vamos a resolver los problemas, los sesgos que tenemos, ¿vale? O sea, es decir, vamos a acordarnos también de los chicos, que también de hecho tienen muchos sesgos de muchos tipos, ¿vale? Luego al final os voy a flashear un poquito un montón de recursos sobre científicas que hay que os pueden ayudar, ¿no? A hablar de mujeres científicas en diferentes contextos. Bueno, también de hecho cuando ya sean adolescentes y empiecen a usar redes sociales, pues directamente es que les podéis animar a que sigan, ¿no? en Twitter o en YouTube o en lo que sea a diferentes comunicadoras científicas, ¿no? Aquí tenéis varios ejemplos, pero en particular, bueno, pues en Mujeres Divulgadoras, en esta serie, todos los meses de noviembre, cada día saca destaca a una mujer divulgadora, ¿no? Es importante presentar la ciencia sin estereotipos, ¿vale? Vamos a dejar de mandar este mensaje de que la ciencia es algo de científicos locos y de que lo hacen personas que son genios, porque realmente no es así, ¿vale? La ciencia es algo de personas normales que se esfuerzan, que disfrutan, que trabajan bastante, ¿vale? No es, de nuevo tenemos también esta idea de que ya cuando naces ya realmente tenías muy claro eso. Yo no sé por qué se enfatiza mucho, ¿no? Ya cuando nacías, no, es que yo siempre estaba jugando, siempre me llamaba la atención. La realidad es que eso no es cierto en la mayor parte de la gente que yo conozco, ¿no? Es decir, no se nace con vocación científica. Muchas veces has querido ser durante toda tu adolescencia otra cosa y luego has decidido estudiar física o matemáticas o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos también a quitar esta idea, ¿no? Vamos de nuevo también a comunicar la ciencia como una actividad que se hace en grupo, ¿vale? Esta imagen de una persona sola que dice eureka, eso no, la ciencia la hacemos grupos de personas, ¿vale? Y es una actividad muy colaborativa, ¿vale? Y ya aprovecho para decir que, bueno, pues que la ciencia la hacemos también sin bata, ¿vale? Lo he puesto aquí siempre para acordarme esta foto, porque de nuevo también hay mucha gente que piensa que la ciencia hay que hacerla con bata y no es cierto. Bueno, otra cosa importante que veíamos a la hora de cómo, de que había un problema, ¿no? Como decíamos que las chicas tienden a irse más a los cuidados muchas veces porque les preocupa más todo lo social, ¿no? Pero la realidad es que la física y la ingeniería pueden estar detrás de muchísimas, de la resolución de muchísimos problemas sociales muy importantes, ¿no? Entonces, también es importante hablar, por supuesto, o sea, es importante hablar del conocimiento general que producen, pero también acercar el cómo, por ejemplo, pues cosas que nos pueden parecer tan lejanas como pueda ser la física cuántica, pues realmente es lo que está detrás después de que tú puedas operar un ojo con un láser, ¿no? O, bueno, un ojo o cualquier cosa con un láser, ¿no? O de que tú puedas hacer una prueba médica, porque realmente lo que se ha hecho son estudios de cómo se transforma la imagen, ¿no? Puedes hablar de lo importante que es para un pueblo o para una ciudad que le hayan hecho un puente, hasta qué punto ha cambiado su vida, ¿no? Para acercar la ingeniería. Es decir, vamos a intentar comunicar porque, por ejemplo, muchas veces pues, cosas como la ingeniería son grandes desconocidas, no se sabe muy bien qué se hace ahí y sobre todo no se sabe muy bien por qué es bueno para la sociedad. En lo que decíamos de cómo las dinámicas de clase influyen, aquí es muy importante, este es uno de los aspectos más importantes, es el de fomentar la participación y el liderazgo a nivel individual. Es habitual que las chicas pues tiendan a levantar menos la mano, tiendan a destacar menos, tiendan a quedarse un poco más retraída y que los chicos sean el yo. Bueno, pues eso hay que intentar de forma discreta, o sea, no diciendo que responda una chica, porque entonces lo vamos a fastidiar todavía más, normalmente, pues intentar decir, bueno, ¿y tú qué piensas? O intentar hacer que en los grupos, pues unas veces sea
un chico el portavoz, otras veces sea una chica, que realmente ellas participen a un 50% de la clase, ¿vale? A veces, para engancharla, pues también puede ser suficiente, o sea, o necesario simplemente el estarles mirando a los ojos y estar haciendo que así no puedan distraerse, ¿no? Y que se sientan protagonistas, ¿no? Es importante también, tenemos estas tendencias bueno, pues al problema de autoestima, que fomentemos más las actividades colaborativas, ¿no? En vez de las competitivas, ¿no? Eso, por ejemplo, bueno, pues el otro día teníamos de hecho un webinar también en el que salió el tema de cómo, pues, por ejemplo, cosas como las Olimpiadas Matemáticas o las Olimpiadas de Física, pues, bueno, las chicas se suelen presentar poquísimo, pero es que, claro, o sea, también va mucho menos en esta tendencia, ¿no? Que se ha comunicado socialmente, que no quiero decir que no la tengan, que no puedan competir, sino que realmente no las hemos educado así, ¿no? Y entonces, a lo mejor con este tipo, con actividades, si hacemos muchas actividades competitivas, pues las dejemos todavía más atrás. Y muy importante, pues, hacer un esfuerzo por asegurarnos de que la clase se entiende, de que los problemas están bien definidos, porque cuanto más abstracto sea, de nuevo, si tienes esa sensación de que no puedes, pues te va a costar todavía más si no te han definido más el problema y te vas a asustar todavía más. En clase también es conveniente que trabajéis el tema de los sesgos de género, pero también, de nuevo, con cuidado, ¿no? Una de las cosas que podéis hacer es intentar monitorizar al alumnado y los sesgos que tiene, ¿no? Pues, por ejemplo, como con ejemplos de los que os decía, ¿no? Que han hecho estos estudios, pues desde, imaginad, a principio de curso les podéis preguntar ¿te gusta estudiar matemáticas? ¿Te gusta estudiar lengua? A ver, así, o sea, obviamente, si hay diferencias, obviamente en una clase solo, pues a lo mejor todavía no las veis mucho, pero a nivel del colegio, a nivel de la evaluación, podéis ir dando cuenta, ¿no? de qué os van respondiendo, o podéis hacer juegos sobre cómo asocian, ¿no? Si les contáis una historia. De nuevo, es eso, con cuidado de no caer en nuestros propios sesgos de me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, si los grupos son pequeños, pero sí a nivel general, intentar ver si hay que trabajar algún tipo de estereotipos. Hablar de las profesiones desde edades tempranas y que empiecen a conocerlas, pero de nuevo, sin estereotipos, como decía antes, tampoco para los chicos, ¿no? Intentar no presentar a las científicas muchas veces como personas que tienen que renunciar a su vida, ¿no? Muchas veces por querer destacar ese esfuerzo tan grande que hicieron algunas científicas en épocas pasadas, porque no las dejaban entrar a la universidad o porque no las pagaban o por lo que sea, pues estamos a lo mejor mandando un mensaje que realmente va a decir, va a hacer una chica, bueno, pues es que yo no quiero realmente esa vida, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar destacar más los logros más que los sufrimientos, ¿no? Plantearnos, ¿no? El hecho de que hay pocas científicas y tecnólogas en gran medida por el hecho de que no nos las han contado, porque es que hay muchísimas más, o sea, es decir, no es ya solo que en épocas pasadas las mujeres tuvieran más dificultades, que obviamente sabemos que eso ha ocurrido, sino es que realmente ha habido muchas más de las que nos han dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podemos trabajar y, bueno, pues podéis también celebrar los días señalados como el 8 de febrero o perdón, como el 11 de febrero o el 8 de marzo, ¿no? Una cosa muy importante también es trabajar con las familias, ¿vale? Y aquí hay que tener mucho cuidado con cómo comunicamos el mensaje. De nuevo, solemos hablar de fomentar las vocaciones científicas en las niñas. Bueno, aquí hay 3 errores, ¿vale? En esa frase que deberíamos dejar de decir. Porque parece, por una parte, que estamos diciendo que las niñas eligen mal, que realmente lo que tienen que hacer es ciencias y estamos cabreando a la gente de letras, ¿no? Y además es que les estamos
diciendo lo que tienen que hacer. Entonces te llegan las familias y te dicen, yo es que quiero que mi niña haga lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, lo que realmente queremos, ¿vale?, es evitar que los estereotipos alejen a las niñas de su vocación. Y eso es lo que hay que comunicarles, ¿no? Es decir, que una chica no deje de hacer ciencia porque ha tenido un condicionamiento social que ha hecho que no se sienta identificada o que crea que no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, eso realmente, si se lo comunicamos bien, las familias van a ser mucho más receptivas, ¿no? Y realmente es que es el objetivo, ¿no? Que las niñas hagan lo que quieran, pero en igualdad de condiciones, ¿vale? Y ahora mismo no hay esa igualdad de condiciones. Bueno, ahora simplemente os voy a hacer un flash de algunos recursos que hay para hablar de científicas en clase o, bueno, pues si los queréis utilizar en casa, ¿no? Lo voy a pasar muy rápido porque esta charla la vamos a colgar en el canal de YouTube del ICMM y ahí desde el resumen vais a poder acceder a la parte de los recursos por si los queréis utilizar, porque ahí de hecho están los enlaces, ¿no? Por si queréis verlo. En los últimos años se han hecho muchísimos recursos para hablar de científicas a todas las edades, ¿vale? Porque ya hemos visto además que hay que empezar desde muy prontito, ¿vale? Muchos de los recursos que os voy a presentar están en la página de la iniciativa 11 de febrero. Bueno, para quienes no conozcáis la iniciativa, bueno, pues lo que promueve es celebrar el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿vale? Pues en la parte de materiales hay muchísimos. Bueno, en esta página además se puede acceder a actividades para conocer científicas y solicitar charlas, ¿no? Y en este vídeo hay muchas ideas de cosas que podéis hacer en clase, así pequeñitas ideas, ¿vale? Pero bueno, ya digo, gran parte de los materiales que voy a contar están en esta página, pero a veces, bueno, puede ser un poquito, hay muchas más cosas, ¿no?, que lo que yo voy a destacar, que es una selección personal. Pero yo en general, siempre que tenga bueno, pues el enlace original, aquí os estoy poniendo el enlace original, ¿no? Bueno, pues desde muy pequeñas, aquí voy a tender a ir más o menos un poco con la edad, ¿no? Desde muy pequeñas ya podemos empezar a conocer científicas, ¿no? Hay muchas ilustraciones para pintar, ¿vale?, de muchas científicas diferentes y que las podéis encontrar aquí resumidas, ¿vale? También tenéis la posibilidad de hacer manualidades, ¿vale? En este enlace están las manualidades de cuentas científicas, ¿no?, que realmente las dan preparadas como, bueno, con kit que os podéis imprimir y con ideas de realmente para cómo hacerlo, ¿no? Pues puede ser un móvil, puede ser un abanico, puede ser... Y os presentan, además os cuentan en vídeos pues algo de la científica, ¿no?, para que la conozcáis. Hay cuentos, ¿no?, de hecho, que los tenéis, bueno, estos son preciosos, a mí me encantan, ¿no?, los cuentos de Pandora Mirabilia, que los tenéis, bueno, tienen una serie de audiocuentos, ¿no?, sobre mujeres, pero en particular luego estos, ¿no?, que son tanto sobre científicas ya conocidas como reales, ¿no? Bueno, las otras también eran reales, es decir, actuales del Museo de Ciencias, bueno, pues las podéis acceder a ellas a través de aquí o muchos de ellos del YouTube de Pandora Mirabilia, y realmente es eso, son muy bonitos, ¿no? O también podéis hacer cosas como hizo aquí Águeda Giraldez, que fue darle, ¿no? Tenemos un cuento que nos contaba, ¿no?, el cuento que nos hablaba de cómo la princesa sentía el guisante que había debajo de los colchones. Bueno, pues le da la vuelta, ¿no?, y entonces esa princesa era una científica que se ponía a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Son formas diferentes de contar historias. Hay juegos también que van desde cartas, la oca, sopas de letras, juegos tipos quién es quién, etcétera. Y hay incluso también aplicaciones móviles, ¿no?, para jugar móviles y online. Tenéis también talleres, ¿vale? Este, por ejemplo, fue uno que preparamos allí, preparamos científicas y científicos de los centros del CSIC, del campus de Canto Blanco, ¿vale?, para alumnado de cuarto a sexto de primaria. Lo tenéis completamente preparado, con todo simplemente para imprimir, para
exactamente con lo que les tenéis que contar para que sea más fácil, obviamente se lo podéis contar de otra forma, ¿no? Son para hacer carteles y que identifiquen a las científicas, ¿no? Bueno, pues está todo realmente preparadito para que os sea muy fácil, porque sabemos que bueno, pues todo el mundo tiene muy poquito tiempo. Esto es los vídeos también, es decir, hay muchos tipos de vídeos sobre científicas o sobre carreras, ¿no? En particular estos es una serie que hicieron bueno, pues en el que niñas le preguntaban a sus madres o a otras científicas cómo era su trabajo, ¿no? Y bueno, pues me parece que son 10 episodios, pero son así bastante diferentes. Y bueno, pues tenemos teatro desde bueno, pues más pequeños, teatro que podéis hacer en clase, ¿vale? En algunos casos, pues incluso viene acompañado de cómics y de material para trabajar con las científicas concretas que os han presentado. Tenemos, o sea, este trabajo, o sea, este que viene aquí, este de No Mola Matildas, este es un trabajo que viene muy bien, o sea, unos libritos que de nuevo podéis acceder a ellos. Viene muy bien para trabajar los sesgos, ¿no? Porque aparte de presentar algunas científicas ilustres, lo que hacen, y sobre todo es la idea, es, se imaginan cómo habría sido pues, la vida de Einstein, de Fleming o de Schrödinger, ¿no? De grandes científicos, si hubieran nacido mujer, ¿no? Y bueno, pues se va viendo que bueno, pues acaban dedicándose a otras cosas, ¿no? Precisamente por bueno, pues por condicionamientos sociales. Y nada, bueno, tenéis exposiciones, tenéis libros que los tenéis directamente, las exposiciones las podéis en muchos casos directamente imprimir, a veces las podéis solicitar. Los libros obviamente, bueno, pues simplemente se os dicen cuáles son, pero bueno, tenéis realmente listados en español, en inglés, para infantiles, para más mayor, es decir, tenéis realmente muchísimos recursos, incluyendo, bueno, pues algunos originales, como puede ser una tabla periódica de científicas o un calendario, etcétera, ¿no? Y hay blogs también donde os presentan muchísimos perfiles para que podáis acceder a ellos. Así que bueno, esto como digo, va a estar en el canal de YouTube del instituto y esto, pues bueno, pues vais a poder tener los enlaces. Así que bueno, pues nada más, esto es un poco el resumen, ¿no? de qué hacer para intentar desde clase pues cerrar esta brecha de género. Así que nada.